Buenos días. Muchas veces escuchamos decir cuando queremos algo, cuando necesitamos algo, pida, pida, ¿no? Pida con confianza. Mm, Cuando de pronto tenemos pena o cuando no tenemos confianza con alguien, pero esa persona se da cuenta que queremos algo y nos lo da sin problema. De pronto no le ha pasado que se antoja de algo, quiere algo y esa persona se lo puede dar. Y si esa persona tiene la generosidad de hacerlo, le dice, tranquilo, pídalo, cójalo, coma, se lo lleve, ¿cierto? Pero imagínese usted que de pronto usted está delante de una puerta que está cerrada, de una puerta que detrás de ella usted sabe lo que hay y eso que hay ahí usted lo necesita desesperadamente, usted lo necesita urgentemente, es mucho más que un antojo, es más que una pequeña necesidad, es más que algo que usted quisiera tener o que le gustaría tener, es algo que usted realmente necesita, que usted siente que lo necesita, es algo que desesperadamente usted requiere con mucha urgencia, pero esa puerta está cerrada. Y usted sabe que eso está detrás de esa puerta, ¿usted qué haría? Usted tocaría la puerta, golpearía, llamaría, insistiría, buscaría la forma de abrir esa puerta, como cuando se le quedan las llaves del carro a uno adentro. Uno necesita sacar esas llaves, necesita abrir esa puerta y lo necesita hacer con urgencia. Hay una preocupación, ¿no? O cuando se le quedan las llaves de la casa adentro a uno. Uno busca la forma de encontrar esa forma de entrar, uno busca cómo entrar. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús utiliza esta imagen para darnos una enseñanza acerca de la oración y de la generosidad de Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar, Él nos está invitando a que pidamos con confianza, a que pidamos y busquemos con diligencia, a que llamemos a esa puerta con perseverancia. Pero, ¿cómo podemos hacer para aplicar eso a nuestra vida diaria, a llevarlo a la práctica todos los días? El pasaje que vamos a leer hoy, vamos a descubrir con la ayuda del Señor, con la asistencia del Espíritu Santo, a descubrir esa profundidad de la enseñanza que Jesús nos quiere dar en el pasaje de hoy, que es Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Dice el pasaje, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El pasaje, el tema de hoy se llama el poder de pedir, buscar y llamar. El poder de pedir, buscar y llamar es el nombre del mensaje. Y el primer punto es que nos hace el Señor Jesús en este pasaje, en el verso 7, es una invitación a la oración. Una invitación a la oración. Por eso dice pedir, pedir, pida y se os dará. Busque y hallaréis, llame y se os abrirá. Jesús aquí, en el pasaje del verso 7, nos está mostrando un patrón progresivo en la oración, algo que va en aumento, pedir, buscar, llamar. Por eso cuando pedimos algo, el pedir implica confianza. Cuando hablamos de Dios, el pedirle a Dios implica tener confianza en Dios. Pero también es reconocer que Dios es la fuente y el origen de todas las cosas. Cuando nosotros pedimos algo y no lo sabemos pedir porque no tenemos confianza con esa persona, lo que dice al principio, le da pena a uno, le da vergüenza pedir algo. Por eso pedir implica tener confianza.
Creer que la persona que tiene ese algo se lo puede dar a uno. Cuando hablamos de Dios, pedir implica tener confianza en Dios, no dudar de que Él puede darnos ese algo que usted necesita. Es reconocer que Dios es el origen de todas las cosas. Pedir, buscar y llamar es una intensidad progresiva que pasa de pedir allá a buscar y de buscar a llamar. Por eso Jesús en este pasaje nos anima a que usted en la oración tenga intensidad, pasión y persistencia. Cuando nosotros oramos, tenemos que evaluar si nuestra oración tiene esas características, si es intensa, si es apasionada, si es persistente. Por eso en la Biblia la palabra pedir tiene un significado profundo que va mucho más allá de una simple solicitud. Pedir en la Biblia va relacionado con la humildad, va relacionado con la dependencia de Dios y con la fe en su provisión. Pedir significa entonces que yo confío en que Dios me puede dar lo que yo estoy pidiendo, que soy lo suficientemente humilde para reconocer que lo que yo necesito puede solamente venir de la mano de Dios y viene con la humildad de que yo dependo de Dios y no de mis recursos o de mis propias fuerzas. Por eso Mateo 7, verso 7 es uno de los pasajes clave que enfatiza la confianza en Dios al hacer nuestras peticiones. Cuando nosotros oramos, estamos colocando nuestra confianza en Dios. Además, también el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto nos muestra que pedir no es solamente una acción, sino que es una actitud en la que nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Debe estar nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Esto implica que tu petición, tu oración, tu clamor debe estar en armonía con el propósito divino. No es que pedimos y entonces Dios va a empezar a dar todo lo que usted pida. Su corazón debe estar en armonía con el propósito divino. En el contexto bíblico, pedir también refleja una actitud de rendición. Cuando nosotros le pedimos algo a alguien, en cierta forma, estamos rindiéndonos a esa persona para que nos dé ese algo que necesitamos. Tal vez buscamos cómo persuadir a esa persona de que nos dé eso que queremos, de convencer a esa persona de que necesitamos que nos dé eso. Ahora no nos humillamos, pero delante de Dios la actitud de pedir sí es de rendición. Por eso Jesús es un buen ejemplo de esto por allá en Mateo 26:39, cuando él está orando en el monte de Getsemaní, cuando él dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús, su parte humana, ¿cierto?, que siente el temor de la muerte que se aproxima, el dolor que se viene, la parte difícil que él tiene que atravesar, él se rinde delante del Padre y dice: Padre, yo quisiera que esto no pasara, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús mismo se rinde delante del Padre en esa petición. Él le está diciendo: yo quisiera que esto no pasara. La parte humana de Jesús está diciendo: yo quisiera que esto no pase. Pero no es lo que yo quiera, sino lo que tú has determinado. Por eso aquí vemos en esta parte que pedirle a Dios no significa exigir, pedirle a Dios no significa reclamar, pedirle a Dios no significa dar por hecho que Dios está listo para responder positivamente a nuestros caprichos, sino que pedir significa confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso la respuesta bíblica a pedir es: se os dará. Pero esa respuesta bíblica de se os dará se basa en la fidelidad de Dios para proveer según su voluntad, no en una convención o una persuasión de parte mía hacia Dios de que Él me dé lo que yo quiera. Por eso este principio que aparece aquí en Mateo, capítulo 7, del verso 7 al 12, y también por allá en Lucas, capítulo 11, 9 al 13,
Es donde Jesús nos enseña que Dios, como un Padre amoroso, da buenas dádivas a quienes le piden con fe, pero solamente no es solo eso, sino que también eso que está pidiendo está alineado con el propósito y con la voluntad de Dios. En algunos lugares están declarando, están decretando y están exigiéndole a Dios y están orando por bendiciones, están hablando de prosperidad, tanto como que se lo exigen a Dios porque ellos se lo merecen, pero la respuesta bíblica al pedir no es esa. Así no se hace, porque la Biblia también advierte que no todas las peticiones son concedidas si se hacen con motivaciones equivocadas. Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La motivación egoísta, la motivación equivocada a la hora de hacer una oración no va a tener respuesta positiva de parte de Dios. Y cuando nosotros reflexionamos sobre esta parte de que no todo lo que usted pida, Dios se lo va a responder positivamente, nos recuerda que la respuesta de Dios no es un cheque en blanco, sino que es una provisión sabia y justa, es decir, Dios sabe que es lo mejor para nosotros. En ese contexto, recibir de parte de Dios está involucrando que usted confíe en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos algo, estamos sujetos al tiempo y a la voluntad de Dios. Hace días hablábamos acá también de Mateo 6, 31 al 33, donde el Señor también nos exhorta que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y con eso, el Señor nos está asegurando que todas nuestras necesidades serán suplidas en consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar, esa palabra buscar, indica esfuerzo y deseo genuino de conocer la voluntad de Dios. Cuando buscamos, después de que nosotros pedimos, buscamos, se supone que debemos buscar de manera genuina cuál es la voluntad de Dios respecto a mi petición. Por eso Jesús habla un poco más de la oración en el capítulo 6. En este momento está hablando de la oración que ya había tratado en el capítulo 6, porque es de mucha importancia la oración en la vida del creyente. La oración es muy importante. Jesús ya había tocado profundamente en el capítulo 6 la oración, y ahorita vuelve a hablar de la oración porque la oración es importante. Por eso él aquí da una descripción triple en la oración: pedir, buscar y llamar. Y esos son tres aspectos de la oración que tienen diferentes aspectos en su recompensa. Esa enseñanza de Jesús de buscar y hallaréis, como sigue diciendo el pasaje, dice llamad y se os abrirá. Él sigue insistiendo, él sigue haciendo un énfasis en esas tres palabras. Es haciendo un énfasis en la perseverancia. Eso es un énfasis en la perseverancia que tiene la persona al momento de hacer su petición a Dios. ¿Cómo está Dios viendo la fe de esa persona? ¿Qué tan fuerte es la fe de esa persona en su búsqueda de Dios y de la verdad de Dios? Porque a veces las personas no están buscando a Dios, están buscando algo de Dios, y eso es distinto. Cuando usted viene a Dios, cuando usted viene en oración a Dios, usted tiene que venir buscándolo a Él, no buscando algo de Él. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es un pasaje que muestra que la búsqueda de Dios no es en vano. Nosotros no venimos a buscar algo de Dios, venimos a buscar a Dios. Y esa búsqueda de Dios no va a ser en vano, porque el que lo busca con sinceridad, el que lo busca de manera genuina, seguramente va a encontrar una respuesta de parte de Dios. Pero por ahí hay muchas personas que van buscando algo de Dios, que van de forma interesada a recibir un beneficio de parte de Dios. Esa persona nunca va a encontrar a Dios. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí también se resalta que la búsqueda debe de ser genuina, real,
debe ser profunda, no puede ser superficial. Dios se revela o se muestra a los que lo buscan con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, al que lo busca de manera real, genuina. Es a esas personas que Dios va a responder. Por eso nuestras oraciones tienen que ser evaluadas a la luz de la Escritura. ¿Cómo es mi oración? Por eso esa palabra llamar está ahí, nos habla de perseverancia en la fe. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme. Firme, yo sigo orando, yo sigo teniendo fe, las cosas no se dan como yo quiero, las oportunidades no llegan, las puertas no se abren, pero yo sigo perseverando. La oración, entonces, no es una fórmula mágica, la oración no es algo que está ahí listo para que explote un resultado que yo quiero, sino que la oración es una expresión de nuestra dependencia y rendición total a Dios. Cuando usted ora, usted está expresando su dependencia y rendición a Dios. Acuérdese que la oración debe ser un clamor, debe ser ojalá con llanto, ojalá con dolor. Una oración implica que todos tus sentimientos estén volcados a esa petición de querer hablar con Dios. Por eso la Biblia en la Biblia la palabra llamar tiene un significado profundo. El significado de llamar en la Biblia va mucho más allá de una acción verbal. El llamar en la Biblia se relaciona con una búsqueda activa de Dios, con una búsqueda perseverante de Dios, pero también de la respuesta que Él tiene para nosotros. Si lo estás invocando con fe, por eso Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso llamar, ahí en este pasaje que estamos estudiando, implica que tiene que haber una comunicación sincera con Dios. Dice, y se os abrirá. Y ese se os abrirá tiene la idea o la imagen de la respuesta de Dios a esas personas que se lo están buscando con perseverancia. Apocalipsis 3, 7 al 8 dice, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por eso abrir simboliza oportunidad, simboliza bendición de parte de Dios, respuesta de parte de Dios. Ahora, no la respuesta que a veces queremos, pero al fin y al cabo es una respuesta y tiene un propósito. Entonces la idea de abrir se relaciona con esa respuesta divina y con el acceso a la presencia. Cuando nosotros oramos, podemos decir que la oración es como el pedir desde este versículo 7. Es como el pedir que nosotros le hacemos a Dios a través de nuestras peticiones, de que nuestras oraciones sean conocidas por Dios. Todo aquel que pide, recibe. Entonces recibir es la recompensa de pedir, es el resultado de pedir. La oración es como el buscar que vemos aquí. Nosotros buscamos a Dios en su palabra, buscamos a Dios en la intimidad, buscamos la voluntad de Dios. Por eso dice, y el que busca, halla. Hallar es la recompensa de buscar. La oración es ese llamar que vemos acá. Llamar hasta que se abra la puerta. Cuando nosotros vamos en oración a Dios, estamos yendo como a una puerta, estamos buscando la entrada a la presencia de Dios, a la presencia de ese palacio de nuestro rey. Como nosotros vemos a Dios como un rey, a Jesús como nuestro rey. Llegamos al palacio, a la puerta del palacio de nuestro rey, y cuando abre la puerta, entrar por esa puerta abierta es la recompensa de haber llamado, y esa es la mejor recompensa de todas. Segundo, la promesa de una respuesta, verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedir entonces implica buscar con una confianza que
se fortalece en la medida de la oración. Es ir con humildad delante de Dios, es buscar a Dios con diligencia, con cuidado, siendo aplicados en nuestra oración, siendo juiciosos, serios en nuestra oración. Ese llamar tiene que ver con seriedad y perseverancia, porque Dios valora la persistencia en la oración. Dios valora una oración apasionada. Dios valora una oración que sea perseverante, es decir, usted ora y ora y ora, insiste, insiste, porque cuando su oración es persistente, demuestra que su corazón comparte el corazón de Dios. Cuando usted tiene una oración persistente, demuestra que las cosas nos importan tanto como le pueden importar a Dios. Cuando usted tiene una oración persistente, esa oración persistente no supera la reticencia obstinada de Dios, pero le da la gloria a Él. Expresa tu dependencia de Él y alinea tu corazón más con el suyo. Por eso nosotros recibimos a nuestra oración algunas clases de respuesta. Una respuesta puede ser sí. Cuando a veces pedimos y salen las cosas como queremos, tal vez eso que usted pidió estaba alineado con la voluntad de Dios y recibe una respuesta inmediata. Por eso dice que todo aquel que pide, recibe. Dios no promete que va a responder lo que queramos, pero Él promete que hay una respuesta para aquellos que lo han buscado con diligencia. Muchas de nuestras oraciones son carentes de pasión, carentes de perseverancia, de persistencia. Y por eso muchas de las oraciones no son contestadas por esa razón. Porque parece que usted y yo le pidiéramos a Dios que le dé importancia a algo que yo no le doy importancia. Cuando tu oración no tiene pasión, cuando tu oración no tiene persistencia, cuando tu oración no es diligente, usted está demostrando que a usted casi no le importa, aunque está pidiendo, no le importa, que le tiene que importar más a Dios. A veces cuando usted hace algo, pero lo hace porque lo tiene que hacer, pero realmente no le importa, usted prefiere más que sea otra persona la que le dé la importancia a eso. Eso es lo que pasa cuando nuestra oración no tiene pasión. Necesitamos algo, pero creemos que el que se tiene que preocupar más por ese algo es Dios que nosotros. Por eso nuestra oración es una oración mediocre, liviana, fría. Por eso una respuesta puede ser no. El no es una respuesta a una oración fría, sin pasión, sin persistencia. O también puede ser el no a una oración donde usted está pidiendo algo que a usted no le conviene, algo que no es bueno para nosotros, algo que no es lo mejor. Y usted puede estar convencido que eso que usted está pidiendo es lo que usted necesita, pero Dios sabe que eso no es lo que usted necesita. Y puede recibir un no. Hay una respuesta que es una respuesta de espera. Dios tal vez va a responder, pero va a responder en su tiempo, no en el tuyo. Por eso cuando nosotros llamamos a Dios a través de la oración, ese llamar implica que vamos a sentir cierta resistencia, si se puede decir así. Porque después de todo, si la puerta ya estuviera abierta, no habría necesidad de llamar ni de buscar. No habría necesidad de tocar la puerta, no habría necesidad de insistir. Si la puerta ya estuviera abierta, no habría necesidad de una oración apasionada y persistente. Pero aún así Jesús nos anima a insistir en una oración apasionada, que aun cuando usted sienta que la puerta está cerrada, es como cuando usted ora y todavía no se da eso que usted espera. Es como si la puerta está cerrada, ¿cierto? Y usted ora y ora y ora y ora y ora. Es decir, usted debe tocar y tocar y tocar y hacerlo continuamente hasta que esa puerta se abra. Porque Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Él tiene un propósito mayor en cada respuesta que va a dar a esa oración. Sin embargo, la imagen de llamar a esa puerta implica que hay una puerta que sí puede ser abierta. Spurgeon, hablando acerca de esto, decía, sus puertas están diseñadas para abrirse, fueron hechas con el propósito de entrar y asimismo el bendito evangelio de Dios está hecho a propósito para que entres a la vida y a la paz.
Sería inútil tocar una pared, pero sabiamente puedes tocar una puerta que está destinada a abrirse. Tercero, la bondad del Padre Celestial, verso 9. Dice, ¿o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Aquí lo que está haciendo Jesús es dejar en claro que Dios no tiene que ser convencido o persuadido o apaciguado a través de nuestra oración. Nosotros a través de nuestra oración no vamos a forzarle el brazo a Dios. Nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios en la oración. Cuando nosotros estamos orando, no estamos haciendo una fuerza de pulso con Dios a ver quién es más fuerte. Dios a través de la oración, Él no solamente quiere darnos el pan que estamos pidiendo, Él quiere darnos muchísimo más de lo que usted y yo pedimos. Por eso Jesús aquí hace una comparación entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Un Padre humano que aunque es imperfecto, aunque es pecador, siempre va a buscar darle lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? Por eso dice, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es blasfemo negar la respuesta de Dios al corazón que lo busca de manera diligente. Cuando una persona dice que Dios no contesta la oración porque no quiere contestarla, lo está haciendo peor que un hombre malvado. Dios siempre la va a contestar. El no es una respuesta. Por eso Dios, siendo perfecto, es dar mucho más de lo que podemos imaginar. Spurgeon decía, en comparación con el mejor padre humano, ¿cuánto más es Dios un Padre bueno y amoroso? ¿Cuánto más? Dice nuestro Señor. Y no lo dice por decirlo, sino que lo deja a nuestra meditación. Nosotros tenemos que meditar siempre en que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque es un Padre para nosotros. Y Él quiere darnos lo mejor. Cuando somos hijos y nuestros papás no nos dan lo que queremos, creemos que nuestros papás son malos. Pero muchas veces nuestros papás saben qué es lo mejor para nosotros. Por eso Dios no solo responde, sino que Él da lo mejor a esas personas que sí confían en Él. Hay muchas personas que no confían en Dios. Dicen confiar en Dios, pero no confían en Dios. Dice el verso 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Podemos verlo en una forma un poco volteando los papeles. A veces Dios no nos va a dar a nosotros una serpiente. Somos nosotros los que a veces pedimos una serpiente en vez de un pescado. Porque gracias a Dios, que cuando usted le pide algo que a usted no le conviene, algo que no es bueno para usted, algo que usted sin saberlo lo puede dañar a usted, Dios, como el Padre amoroso que es, a menudo nos ahorra misericordiosamente la justa pena o el justo dolor de nuestra ignorancia. Porque muchas veces pedimos cosas que no son buenas para nosotros, pero aún así insistimos. Las pedimos porque estamos convencidos que eso es lo que necesitamos, que eso es lo que queremos, pero Dios no solo sabe que eso no es bueno para nosotros, Él sabe de qué sí tenemos necesidad y qué sí es bueno para nosotros. Y cuándo es el mejor tiempo, el tiempo adecuado para recibir las bendiciones de parte de Dios. Cuarto, la regla de oro, reflejo de la gracia. Verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí Jesús empieza a hacer ya una unión sobre la enseñanza de la oración, ese buscar, llamar, pedir, buscar y llamar, con la ética del reino. El reino tiene una ética diferente al mundo. Por eso Él está enseñando aquí, aparte de que cómo debemos nosotros pedirle a través de la oración,
cómo debemos nosotros ser con los demás. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Eso es lo que conocemos los cristianos como la regla de oro, los eruditos bíblicos la conocen como la regla de oro, que no es más que la aplicación práctica de Levítico 19:18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. William Barclay, un comentarista bíblico, se refiere a esta regla de oro como el Everest, lo más alto de la ética, presentándola como la pieza clave de todo el discurso del Sermón del Monte. Barclay dice: la regla de oro es el punto más alto del Sermón del Monte, porque en esa frase que Jesús da están contenidos toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento en cuanto a la vida moral se refiere. Pero estas palabras de Jesús se conocían desde mucho más antes de Jesús, pero de una manera un poco distinta. Un rabino que se conoce como Hillel, que vivió en el 70 a.C. hasta el 10 después de Cristo, fue retado por un gentil para que Hillel resumiera toda la ley en el tiempo en que ese gentil se demorara en pararse en un solo pie. Entonces, dice que Hillel le contestó: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a alguien más. Esta es toda la ley, el resto es comentarios. Luego, el libro apócrifo de Tobías dice: guárdate de hacer a otro lo que no quisieras que otro te hiciera a ti. Tobías 4:16. También existe una obra judía que se llama la Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas es un trabajo, un informe que se hace sobre los 70 eruditos bíblicos que fueron a Alejandría a traducir del hebreo al griego la escritura. Eso se conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y en esa obra se escribe o se dice que cuando el rey de Egipto los invitó a comer a su mesa, les preguntó cuál es la enseñanza de la sabiduría. Entonces un judío de los que había ahí, muy sabio, le contesta: como tú quieres que no te sobrevenga ningún mal, sino participar de todas las cosas buenas, así debes actuar sobre el mismo principio con tus súbditos y ofensores, y amonestar suavemente a los nobles y a los buenos, porque Dios atrae a todos los seres humanos a sí mismo con su benignidad. Y en China, Confucio también ya había enseñado: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. En Caldea, por allá en el año 2000 a.C., el Código de Hammurabi también establecía la igualdad de pena entre personas que tuvieran como el mismo nivel social, por ejemplo. Entonces, si un arquitecto construía una casa y esa casa se caía y mataba al dueño de la casa, los que estaban ahí, el arquitecto tenía que morir. El trato igual. Sócrates también, el filósofo griego, dijo: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Y los romanos también manejaban la misma ley de reciprocidad en esa misma forma. Esa es una forma negativa. No hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti, esa es una forma negativa. El Islam también lo ha usado, ese mismo principio, para resumir todas sus leyes, pero en general, la única persona que podríamos decir que lo formuló o que dijo esta frase en forma positiva fue Jesús. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Así que, desde hace mucho tiempo, incluso mucho tiempo antes de Jesús, ya se había dicho muchas veces, como lo acabamos de leer, que no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el cambio, lo revolucionario de la frase y de toda la enseñanza de Jesús, es que Él lo lleva a un punto positivo. ¿Cuál es el punto positivo? ¿Cuál es la forma positiva? Y es que hagamos a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros. Esa es la forma positiva. Por eso Jesús al dar este mandamiento lo hace mucho más amplio, mucho más difícil de hacer.
Aquí es como un ejemplo. Es como si la forma negativa es como que usted no se pasa el semáforo en rojo. Pues la forma positiva es ayudar a alguien que se quedó varado en la carretera. ¿Sí se entiende un poquito? Ya. Usted está cumpliendo con las normas de tránsito, pero hacer algo por alguien que está varado en la carretera es mucho más loable que no pasarse el semáforo en rojo. Y más fácil podemos quedarnos en rojo en el semáforo que ayudar a alguien en la carretera. Por eso, esa forma negativa, o bajo la forma negativa de no hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí, se habla de unas ovejas en el capítulo 25 de Mateo, donde dice, se lo voy a leer, y eso tiene que ver con el juicio final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separará a los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá y les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí, me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vististeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te desistimos. Entonces él le responderá diciendo, de cierto, os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. En la forma negativa, las ovejas aquí, o los cabritos aquí, serían inocentes. Pero en la forma positiva, son encontrados culpables. La forma de Jesús, la regla de oro, encuentra culpables a estos cabritos. La forma de Jesús, la regla de oro, va a encontrar culpable a todos estos que nunca pensaron en los demás, sino que estuvieron enfocados en sí mismos. Por eso, hablar de la regla de oro implica compañerismo cristiano, tiene que ver con compañerismo cristiano. Si experimentamos amor, tenemos personas cercanas, debemos amar a esas personas, debemos ayudar a las personas, debemos estar en sintonía con esas personas. Por eso la regla de oro nos llama a vivir con empatía, pero también con justicia, a amar a los demás, a que reflejemos la manera en que Dios nos ama a nosotros. No solamente dedicarnos a pretender recibir de Dios, sino que también somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Por eso al final dice, porque esto es la ley y los profetas. Jesús aquí al final de su enseñanza muestra que este principio, la regla de oro, resume toda la ley y todos los profetas y todo lo que ellos dicen acerca de cómo debemos tratar a los demás. Si usted simplemente trata a los demás como le gustaría que lo trataran a usted, usted está obedeciendo solamente a lo natural de lo que dicen las cosas de cómo debe ser el comportamiento entre las relaciones humanas. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, es lo que Jesús considera que es la regla de oro. Amar al otro como me amo a mí mismo es el segundo mandamiento más importante para Jesús. Por eso Él lo está comunicando aquí, en la regla de oro. Y a través de esa regla de oro hace que vaya mucho más allá de ser simplemente una formalidad, una forma en la que yo busco tratar con decencia a los demás, ¿cierto?
con el objetivo de que los demás también me traten decentemente a mí. Es a eso lo que nos limitamos. Spurgeon dice, que todos los hombres actuaran en ello. No habría esclavitud, ni guerra, ni maldiciones, ni ataques, ni mentiras, ni robos, sino todo sería justicia y amor. ¿Qué reino, qué tipo de reino tiene esta ley? Sería el estado ideal, ¿cierto? En el que en el que el mundo supuestamente debería vivir. Ahora, la regla de oro hace que la ley sea más fácil de entender, pero no más fácil de obedecer. Porque si nosotros analizamos, nadie realmente ha hecho con los demás como quisiera que le hicieran a él. Nadie. Nosotros nunca 100% hacemos con los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Nunca. Yo creo que la mayoría de las veces no estamos haciendo con los demás como quisiéramos que hicieran con nosotros. Porque cuando decimos no le haga a otro lo que usted no quiere que le hagan a usted, se está limitando simplemente a no hacerle, tal vez no hacerle mal a nadie, para que nadie nos le haga mal a usted. Dice, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Ese es el principio por el que muchas personas se rigen hoy en día. Y cuando usted dice eso, cuando usted vive bajo esa ley, usted vive bajo la indiferencia del dolor y de la necesidad ajenas. Porque la necesidad y el dolor ajeno no me perjudica a mí, no me afecta. Mientras que la otra persona no haga algo que me afecte a mí, esa persona se puede parar de cabeza. Y yo no me meto con esa persona y esa persona no tiene nada que ver conmigo. Así vive la sociedad hoy en día. Haga lo que usted quiera que tenga que hacer, hágalo allá, mientras eso no me afecte a mí. Pero hacer con otros primero, como yo quisiera que alguien hiciera conmigo, es demostrar una preocupación por las necesidades ajenas, por el dolor ajeno, por las personas que tal vez no tienen nada que ver conmigo. Pero cuando yo empiezo a tomar en serio esa declaración de Jesús de la regla de oro, rompo con la indiferencia y empiezo a vivir más en compañerismo. Hacer con otros como yo quisiera que hicieran conmigo es el desafío, es el reto. Las personas no vivimos bajo esa premisa, vivimos bajo la premisa de que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Está bien para personas que no conocen de Dios, pero para cristianos está mal. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Oramos con fe y constancia, una oración persistente, apasionada, intencional, confiando en que Dios de alguna manera va a responder. Nos esforzamos por reconocer la voluntad de Dios, buscando activamente su dirección a través de la oración. Vivimos con generosidad, con amor, extendiendo la gracia que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, dejando la indiferencia de las necesidades ajenas de un lado. Por eso la enseñanza que Jesús nos da en esta porción del capítulo 7, versos 7 al 12, es un llamado de Dios a que tengamos una oración confiada y una vida transformada por la relación con Dios. En conclusión, ¿cuántas veces hemos dudado de pedirle a Dios? ¿Cuántas veces decimos tal vez Dios no, ni para qué me pongo a incluir esto en mi oración? Más bien esto lo voy a sacar de la lista que tengo hecha para pedirle a Dios porque seguramente ya eso no va a pasar. Ese cambio ya no se va a dar, esa situación ya no va a ser. Entonces, eso ya es, ¿cómo se dice? Una causa perdida. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra oración tal vez no fue escuchada? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes con las necesidades de otras personas? Por eso Mateo 7 nos recuerda que Dios no solamente oye, Él responde, pero responde con sabiduría. La pregunta que nos tenemos que hacer al final es, ¿estamos dispuestos a confiar y a actuar conforme a la enseñanza que Jesús nos deja hoy en el capítulo 7? Jesús nos está invitando hoy a que pidamos con fe, a que busquemos compasión,
a que llamemos con perseverancia, a que toquemos la puerta 1, 2 y 3 y todas las veces que sean necesarias en nuestra oración, que tengamos esa iniciativa de hacer con otros como queremos que hagan con nosotros. Porque cuando usted solo dice, yo no hago nada para que nadie haga nada conmigo, eso se llama ser egoísta. Por eso esta verdad que el Señor nos ha mostrado hoy, nos debe impulsar a tener una vida de oración genuina, una vida de relaciones transformadas por la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar.